Bueno, estoy esperando un poquito que se terminen de sumar un par más y largamos. Bueno, bárbaro, vamos a comenzar. Así tratamos de hacerlo lo más dinámico posible. Bueno, la clase la clase de hoy es el trabajo práctico número 1, en donde, como ya les avisé en clases anteriores, eh, al finalizar vamos a poner, necesito que me pasen los presentes, yo el chat y después yo lo guardo. Vamos a necesitar que ya tengan conformados los grupos. Si se fijan en Google Classroom, ya están cargadas la clase de hoy para que puedan siguiendo el material. Y además también tienen, admita, tienen los 4 videos de donde elegirán uno de ellos para hacer el trabajo, ¿sí? Eh, También al final de la clase vamos a conversar sobre cómo hacerlo y demás. Es bastante sencillo. Bien, admito y sigo. Bueno, ¿qué buscamos con la clase de hoy? Como les decía, es que ustedes tengan ya las nociones básicas para investigar un accidente. Eh, forma parte como una función, ya no solamente como un especialista en higiene y seguridad, sino también como ingenieros industriales que van a ser, ya que un ingeniero industrial, un jefe de línea, un responsable de área, está involucrado en tanto en la producción que se hagan 10 piezas correctas, 100 piezas correctas, con 0 accidentes, es lo ideal, por supuesto. En caso que ocurra uno, tiene que estar vinculado el responsable máximo del área en la investigación, ya que va a brindar información y en muchos casos tiene que ser la cabeza de la investigación. Lo que hace el ingeniero en seguridad, dependiendo del tipo de compañía, hay algunos que el responsable de seguridad se hace cargo de la investigación completa y participa a los responsables o los consulta, y hay otros que, por ahí las empresas que están más avanzadas en seguridad, el asesor de seguridad justamente asesora y el piloto de la investigación suelen ser el jefe del área. ¿Sí? Es una forma de involucrar aún más. Son quienes después también hacen los reportes no sé, a directorio, a central, a casa matriz. A mí me pasaba que trabajé en una empresa autopartista francesa que el reporte lo hacía el director por cada accidente, o sea que imagínense que cada vez que había ocurre un accidente era todo un tema, porque el director se tenía que levantar de una reunión o algo y venir a planta, a investigar. Él era el piloto, él la confeccionaba, él lo hacía el reporte. Por supuesto que yo lo asesoraba permanentemente, lo ayudaba con los reportes y demás, pero él era el que después, yo normalmente lo acompañé, hacíamos unas reuniones con unas call, y él tenía que contar al resto de los directores de planta de todo el mundo qué accidente había tenido, cómo había sido y cuál era las propuestas de mejora. Forma parte de la agenda, ¿sí? El accidente. Entonces, cuando ocurrió un accidente, nadie quería que pasara porque después tienen que reportarlo a Francia, tienen que, digamos, comentar abiertamente cómo decir la investigación y demás, y que todo te opinaran sobre el accidente de planta no era nada grato. Así que bueno, eso hacía que si el director lo incomodara, trabajara muy fuerte y que generara recursos y presupuestos a planta permanentemente para evitar que ocurran accidentes. A mí me decía que justamente, no sé cómo Maxi, pero no quiero hacer nunca más esta call. Siempre me decía lo mismo, pero bueno, teníamos uno o dos accidentes en ciento, no, que eran cerca de 500 empleados, o sea que 2 o 3 accidentes al año había, lo cual es re poco para una planta tan grande. Bien, ¿cuáles son los métodos que podemos llegar a utilizar? Yo siempre les recuerdo que están invitados a participar, a preguntar, a interrumpir en cualquier momento, no es interrupción, es una participación activa, en donde tengan alguna duda.
los métodos a utilizar, los más reconocidos, son el método de árbol de causa, el método SSRA, que es el causa, remedio y acción, el método de Ishikawa, ¿sí? Que es el método causa-efecto, métodos que también se pueden utilizar tranquilamente para lo que son incidentes en calidad, capaz que creo, no sé si lo tienen en cuarto o en quinto año de calidad, en donde van a utilizar métodos similares, porque cuando yo tengo una pieza con defecto, tengo que aplicar un sistema de investigación para evitar que esto vuelva a ocurrir. ¿Sí? No es con la gravedad de un accidente, pero sí también hay que hacer el tratamiento correspondiente para buscar lo que serían acciones correctivas. Bien, nosotros vamos a utilizar el método de árbol de causas. ¿Por qué vamos a utilizar el método de causas? Primero, porque es el más utilizado en este rubro. Vamos a ver en clase. Es el recomendado por la SRT. ¿Alguien me sabe si quiere la SRT? Rápido. ¿La aseguradora de riesgo del trabajo? Es la super, casi. La super que está por encima de la ART. Sí, exacto. O sea, está la ART, que era la aseguradora, y el ente que lo controla, que es el Estado, que se llama superintendencia. ¿Sí? La superintendencia de riesgo del trabajo, yo les comenté, tiene un superintendente justamente, que también vincula no solamente hacia lo de la ley de riesgo del trabajo, sino todos los que son aspectos también de leyes laborales. ¿Sí? Bien. Si bien no existe también una resolución que hoy en día de que diga que hay que utilizar este método, la página de superintendencia muestra ejemplos de aplicación de este método, y lo que sí dice la única resolución que habla sobre investigación de accidentes, que es la 230 del año 2003, dice que hay que investigar el 100% de los accidentes y enfermedades profesionales. ¿Sí? Entonces, es muy importante este punto, porque en cualquier inspección o algún, si son otras inspecciones municipales, provinciales, nacionales, te van a pedir, che, ustedes, como les comenté antes, el sistema está todo vinculado. Entonces, si nosotros tenemos un accidente y lo pasamos por la ART para que nos dé cobertura, la ART le va a avisar a la superintendencia que la empresa tanto tuvo accidentes, y a fin de año vamos a tener que tuvimos 10 accidentes, que van a ir a parar a los indicadores que le dije antes, que son los índices de siniestralidad, que van a decir, bueno, si tuviste 10 accidentes, estás por debajo del límite, estás por encima del límite, bueno, ese es otro tema. Pero si tenemos 10 accidentes, cualquier ente de control te va a decir, deme las 10 investigaciones de accidente con sus 10 planes de acción. Entonces, eso está todo vinculado, es inevitable que se salga. De hecho, los asesores de ART, yo les comenté, también trabajé en ese rubro, te vas con el listadito, yo visito un nuevo cliente y tengo impreso ya el nombre, apellido, qué pasó, cuándo fue, cuántos días de baja, todo lo que pasó en la denuncia del accidente de un trabajador. Entonces voy y me siento con el área de higiene y seguridad y le digo, bueno, más allá del recorrido, charlemos del accidente, qué vieron ustedes y qué van a hacer para que no vuelva a ocurrir. ¿Sí? Entonces es muy importante eso, tenerlo desde el punto de vista como empresarios, que después van a ser emprendedores, también como responsables de áreas de una industria. ¿Sí? Bien, el método que estamos hablando, ¿sí? El método de árbol de causas es un método que está muy desarrollado, tiene muchísimos ejemplos, hay varios videitos que se pueden meter para ver cómo se aplica y demás. Yo la idea es darle una clase donde a ustedes les quede claro, es súper sencillo, no tiene ninguna complejidad de cómo llevar. ¿Qué nos ayuda a hacer? Es mantener el orden y los conceptos claros para llegar al objetivo, que es justamente buscar los elementos que dieron origen al accidente. ¿Sí? Por eso era muy importante que ustedes tuvieran claro cuáles son algunos de ellos, que dijimos que pueden ser 3 factores grandes, pero enfocándonos en los 2 principales, ¿sí? Que eran las causas de accidentes, que podían ser vinculadas a la empresa y vinculadas al trabajador. ¿Alguien se acuerda cuáles eran? Las que vimos en la clase pasada. No, la anterior, porque en la clase pasada vimos un incendio. Las que están vinculadas a los trabajadores y las que están vinculadas a la empresa. Acto inseguro y condición peligrosa. Exactamente. Acto inseguro. Muy bien, Tomás, te felicito. Acto inseguro y acciones peligrosas. ¿Sí? Entonces, actos inseguros y condiciones peligrosas, perdón, son aquellas que vamos a tener siempre presente y cómo lo dividimos en diferentes bloques. Entonces,
Vamos a trabajar sobre esos dos conceptos principalmente. Está lo que era factor contribuyente como un opcional, pero no siempre está presente y tan marcado. Bien, acá vamos a hacer un par de ejercicios que también tengan factor contribuyente para que también les quede claro. Bien, esto que es un diagrama que hace una reconstrucción de una cadena de antecedentes que tiene un orden cronológico y que nos ordena las ideas y que trata de evitar que uno haga el preconcepto de decir, che, se cortó el dedo y vos vas cambiando a investigar el accidente y decir, bueno, se cortó el dedo porque estaba seguro, estaba distraído, yo este lo conozco, no usaba la protección. Bueno, uno empieza a sacar conclusiones previas. Esto lo que trata de hacer es evitarlo de hacer. Bien. El árbol de causa no deja de ser un reflejo gráfico de los hechos, ¿sí? Todos ordenados con diferentes factores, facilita de manera notable la detección de las causas, ¿sí? Y lo que buscamos es sacar todo lo que sea oculto a través de entrevistas y consultas. ¿Cuándo inicia el árbol? Cuando tenemos un daño de la persona, ¿sí? Y se finaliza cuando se identifican las causas primarias o causas raíces, de ahí el nombre que viene árbol, ¿sí? Entonces justamente salimos en la copa del árbol, arrancamos con el daño del trabajador y terminamos en muchas raíces porque, como vimos antes, no es una sola causa, sino que son una conjunción de varias causas que generaron el accidente, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad? Justamente cumplir con la legislación de investigar el 100%, averiguar cuáles fueron las causas que dieron lugar al accidente para que no vuelvan a ocurrir, determinar medidas preventivas para el resto de las áreas, corregir factores causales detectados en referencia y sobre todo hacer lo que se llama trazabilidad. El ejemplo que yo les doy al principio y la historia que les cuento de esta autopista francesa, lo cuento justamente para dar pie a lo siguiente. Cuando yo les cuento por qué les interesa al resto de los directores de otras plantas escuchar el relato o la investigación de un accidente de una planta en Argentina, ¿sí? ¿Qué les interesa a ellos? Primero, porque haya un vínculo obligado con el director hacia el área de seguridad y que no sea por ahí en algunas empresas, hoy sigue siendo así, que la seguridad está en el área de seguridad, igual que medio ambiente está en el medio ambiente y calidad está en el área de calidad, y el resto se ocupa de lo suyo. Entonces, esta vinculación con el director hace que baje hacia toda la estructura. Pero ¿por qué a otros directores les tiene que interesar escuchar el relato de esto? Porque por la trazabilidad que se llama, es justamente cuando vos tenés un accidente en una planta, tenés que pasar la comunicación inmediata al resto de las demás plantas para que las otras plantas validen y verifiquen que lo que pasó en esta se aprenda de ese resultado rápidamente y que no le ocurra en la planta actual. Nos pasaba a nosotros al revés, que decían, una planta en Wuhan, China, me la acuerdo siempre, que tenía bastantes accidentes, tenían un siniestro, yo llegaba a primera hora y tenía 12 horas, y ya había corrido el día porque en China arrancaba primero, para que nosotros validemos. Decían, tuvimos un accidente en la inyectora vertical de tipo tal, tal, tal. Entonces teníamos que salir corriendo a buscar si teníamos la misma inyectora, y si teníamos una misma inyectora, en qué sector había ocurrido el accidente, no sé, había saltado plástico por una de las mangueras cuando hubo una purga, bla, bla, bla. Entonces, bueno, tenemos que validar eso, que no ocurriera igual lo mismo, porque si ya pasaba, ya no podía ocurrirnos a nosotros, y si había que parar la máquina por precaución, se tenía que parar, estaba validado. Por más que nuestra máquina esté impecable, pero tendremos que nosotros tener la certeza de que no pudiera pasar lo mismo, ¿sí? Y en base a eso se escriben protocolos o procedimientos estándares para todas las plantas en base a lo aprendido, ¿sí? Elección de un punto se llamaba, donde un accidente de esto generaba un procedimiento donde aprendíamos algo que no teníamos en cuenta. Entonces también era un tirón de orejas si le pasaba el accidente 2 veces en la misma planta o en otra planta y no habías aplicado vos tus medidas. Entonces es muy importante la comunicación, es muy importante compartir la información en distintos factores de lo pleno. Bien. Hola, profe. Sí, hola. Una consulta o acotación. ¿Puede ser que Toyota haga algo similar con los proveedores? Cuando detecta un problema en un proveedor, lo expone con todos los otros proveedores. Exacto. Toyota va un paso más allá. Toyota debe ser uno lejos de... No le van a poner título porque no te miden, pero es uno de los principales vinculados con lo que es seguridad. Toyota cuenta
para que se den una idea, cuenta los accidentes propios y los accidentes de las empresas que abastecieron a Toyota. Vamos a dar un ejemplo. Nosotros somos 78 conectados. Los 78 que estamos participando, tenemos una empresa que hace la manija del Toyota Corolla. Estoy tirando una tontera para que sea fácil. Entonces, si a nosotros se nos accidenta un trabajador o uno de nosotros se accidenta de la forma que sea, yo le tengo que dar reporte a Toyota diciéndole, Toyota, ¿saben qué? Se me accidentó uno. Pues te lo pide así, haciendo la manija. Por supuesto, si se accidentó haciendo la manija no sé, de la RAV, qué sé yo, de otra marca, no, perdón, si es Toyota, de un producto de Fiat, de Nissan, lo que sea, no cuentan. Vos tenés que identificar y reportar las líneas que le estás trabajando para el producto de ellos. Entonces, si vos tuviste un accidente, le tenés que avisar, ellos lo cuentan como propio, porque forma parte de su vehículo, es un poco la responsabilidad social empresarial que tienen ellos, y te vienen, y si depende de la gravedad, te vienen y te mandan a alguien y te investigan el accidente. Suelen aparecer los muchachos de Toyota en los autos, te venían a la planta, te visitaban, están en Rosario, vienen, se llegan, te piden ver el accidente. Normalmente hay digamos, tenían un vínculo muy fuerte con la seguridad. Una vez me pasó que venían, ellos tienen un accidente muy grave, que el transporte de Toyota es propio también. Entonces, un camión de ellos atropelló a una persona y la mató. Entonces bajaron una línea muy fuerte de seguridad en transporte. Y venían, una vez me llaman, me piden ir a la planta para esconderse, y así como se lo digo, me llegaron 20 minutos antes que el camión que ellos traían, que venían a buscar los insumos propios para abastecer sus autos, eran los faros de sus autos. Entonces llegaron antes, entonces Toyota Corolla tipo rural, se llegaron a la planta, lo escondieron en el auto, se escondieron ellos, se fijaron si el transportista, como le dije, es propio, cumplía todas las normas de seguridad. Eran unos soldados, tipo se bajaron, pusieron conos arriba del camión, unos parabólicas, pusieron unos tacos para que el camión se mueva, vestidos de punta en blanco, la ropa de Toyota, o sea, los tipos cumplieron el 100%, pero en ese nivel llegaban en cuanto a sistema. Y a todos los que son contratistas y proveedores les exigen como se exigen ellos mismos, porque descubrieron que estaban muy bien en su planta, pero sus mayores accidentes, sus mayores conflictos lo tenían con contratistas y proveedores. Está muy bueno el aporte que hace Ignacio, porque justamente son uno de los principales y ellos son los primeros que utilizaron justamente el método Gemba Kaizen, sobre todo más el Gemba, que es investigar el accidente o relevar los riesgos in situ, en planta, ¿sí? Esto es que si yo tengo un accidente, tengo que bajar a la planta, intentar reconstruir, siempre aclaran con carteles rojos y en negrita, siempre y cuando no pongamos en riesgo nuestra salud o nuestro cuerpo. Entonces, tratar de reproducir el accidente de la misma manera que ocurrió para quedarnos seguros en que no vuelva a pasar. A mí me pasó tener que comprar manos de maniquí, el lugar donde venden maniquíes, en el centro. Compramos manos de maniquí, tenían que exponerlo permanentemente a unos dispositivos porque teníamos problemas que cada tanto le agarraba la mano a un trabajador, le pellizcaba, no era grave, pero bueno, hay que probarlo. Si las barreras de seguridad estaban cubiertas, si eran eficientes y demás, porque tratan de reconstruir al extremo estos tipos de daños, ¿sí? Así que Entonces, sí. una consulta. Sí. ¿Con qué autoridad o cómo hace Toyota para pedirle esto a los proveedores? Es decir, o sea, nosotros como Por proveedores. por contrato. O sea, en base a eso, ya Yo te tenemos obligado a hacerle el contrato, informe. todos dicen, che, te voy a contratar, hacer que vos me hagas a mí, no sé, esta pieza, y dentro de la letra chica está incluida que ellos van a estar relacionados fuertemente y te pueden suspender el contrato si ellos ven que vos no trabajás de forma segura, por más que le dé la mejor pieza del mundo y en tiempo y forma. Te pone un montón de cláusulas. Si no le fallas con la pieza pieza no tiene la calidad acordada, de acuerdo al pliego, si la pieza no llega en tiempo y forma, de acuerdo al pliego, y dentro del pliego dice las normativas de seguridad, por cualquiera de esas, te pueden suspender el contrato.
¿verdad? Cuidado cuando viene de Toyota, no solamente es que no se lo toma mal, sino que le ponemos la alfombra roja para que participe. Y también lo que tienen, que ojo, más allá de que te intervienen y proponen, ellos si vos le pedís ayuda, te participan muchísimo, te comparten información. La verdad que en eso tienen la vista de auditores, pero porque la tienen clara en su planta, que eso es lo bueno. Me pasó digamos, con terminales en Córdoba, como decir nombre, que a los proveedores le piden igual porque copiaron y pegaron la moda Toyota y en su planta se caen a pedazos. Entonces, si no sean caraduras, salen a controlar afuera porque tienen gente al vicio, le salen a pegar a los contratistas por soncera y ellos ni siquiera cumplen norma mínima adentro. Entonces, ahí es donde tienes una incongruencia muy fuerte que Toyota no la tiene. Toyota es súper pro en eso y con eso tiene mucha validez que eso te aporta. Toyota y varias empresas más. Ahora, profe, Sí. una consulta. O sea, en el caso de Toyota lo puedo hacer porque tiene una gran rentabilidad, digamos, porque no, Sí, debe, sí. o sea, debe ser un gran costo tener todo ese, Oh, digamos, estructura en seguridad y higiene. sí, 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 un presupuesto enorme asignado para ese origen. Sí, totalmente. Ojo, Claro. que otras empresas eh, lo pueden tener, pero pueden tener asignado una estructura de costo mucho más fuerte para otro rubro y no le interesa seguridad. Eh, si vos me preguntás a mí, tengo una empresa que puede ser multinacional y me decís, che, me gustaría trabajar por la sociedad, por la gente, que nuestras empresas trabajen, nuestros contratistas y proveedores sean los mejores en seguridad también, porque le hacemos un bien a la sociedad y demás, te digo, es genial, pero sale carísimo. Ahora, primero invirtamos todo ese presupuesto en nuestra planta para que no se nos caiga la cara de vergüenza de salir a pedir un dispositivo de 5 puntos, que se llama, que es un dispositivo que vos tenés 5 niveles de seguridad en los dispositivos. A medida que lo vas incorporando medidas de seguridad, van pasando de nivel. Si yo tengo todo en mi planta en 5 puntos, te salgo a pedir 5 puntos vos también, porque vas a ser proveedor y quiero que la red del producto, ellos le decían, así como se hacía la huella de carbono en cuanto a medio ambiente, ya lo van a ver, de un producto cuánto recorrió y cuánto, digamos, smog generó, etcétera, etcétera, lo más cerca posible, donde no genere tanto recorrido y demás. Acá dicen ellos, bueno, ellos le decían con, digamos, en gracia, con sangre, le decían ellos. Entonces, yo quiero que mi auto salga con 0 accidentes. Si yo saco un Toyota Corolla de buen precio, buena calidad y con 0 accidentes, el auto es perfecto. Ahora, pero no 0 accidente en mi planta, 0 accidente también en los insumos que corresponden. No me sirve nada que el tipo que me hace las cubiertas, los tipos se estén enfermando profesionalmente por el producto químico que contiene, o el tipo que me hizo el chasis tenía soldadores y los tipos están trabajando en malas condiciones. O sea, estamos hablando de que ya iban un paso mucho más adelantado, que tiene una lógica, por supuesto. Pero bueno, son políticas de cada una de las empresas. Hoy, mira, estamos todos hablando de Toyota, en que cuando hoy no se discute la calidad del producto, una Toyota Hilux, no por nada la más vendida, compite, por supuesto, tiene su competencia, pero más allá de la calidad del producto, también tiene un backup de seguridad muy fuerte, igual con medio ambiente, es igual de estricto que el medio ambiente. Sus productos sean los menos contaminantes posible. Bien, pero yo se lo voy a dejar eso ya para el profe de medio ambiente cuando les cuente un poco la línea que siguen ahí. Bien, en lo que es cuáles son las acciones, vamos a, como le dijimos antes, digamos, temas a tener en cuenta. No buscamos responsables. La investigación de accidentes plenamente sirve para saber que los factores, las causales que tuvieron en cuenta este accidente y evitar que vuelvan a ocurrir. Pero nunca buscamos la responsabilidad sobre un trabajador, ¿sí? Por eso también yo les decía, cuando hay un acto inseguro hay que ver si es consciente o no. Es muy importante eso porque te va a abrir muchos otros parámetros a tener en cuenta. Aceptar solamente hechos probados quiere decir que no es que me dijeron, me contaron y que te quede en el aire. Si no está probado, no cuenta como real, entonces lo tenemos que descartar, tenemos que tener la certeza absoluta, ya que no podemos tirar, digamos, como que siquiera, decimos siempre, tirar una bomba por algo que no sabemos si es cierto.
y evitar hacer estos juicios de valor en donde ya nosotros creemos que el accidente va para este lado y ya empezamos a bloquear o escuchar de la forma que queremos que pasa, realmente al ser humano le pasa, que ya uno ve la pinta de la persona que se lo cuenta, este no me va a decir la verdad, está defendiendo al compañero, entonces empezás a sacar estos juicios de valor previos donde no estás claro con tu concepto a la hora de entrevistar. Siempre hay que hacer la investigación lo más rápido posible, ¿sí? Para que estén frescos los hechos, la gente no empiece a inflarlo. Si me cuento una historia de que vos tenés un accidente que se accidentó hoy y se lastimó el dedo y le hicieron 2 puntos, vos vas mañana y hacer investigación y dijeron que fueron 4, la semana siguiente fueron 10 y vas dentro del mes y el tipo te cuenta la historia que el tipo se cortó un dedo y lo perdió. Entonces se van magnificando, también se va perdiendo información dependiendo del tipo de accidente. Si fue leve, al revés, va hacia el sentido contrario. O le preguntas, ¿qué le pasó? No, al final, dentro de un mes, te dice, no, la verdad no me acuerdo qué le pasó. Entonces, es muy importante ir a recabar datos inmediatamente y entrevistar al responsable lo antes posible. Al accidentado, depende de la gravedad, tiene la posibilidad de entrevistarlo inmediatamente y si es muy grave, no. Entonces vas a trabajar con los agentes alrededor. Hoy algunas plantas ya tienen muchas ya cámaras de seguridad que también terminan ayudando, pero bueno, depende si están o no están esas cámaras. Profe, Sí. una consulta. Bueno, justo recién nombré lo de las cámaras de seguridad, pero si no se cuenta con cámaras, ¿cómo se haría para probar un hecho? No, lo que nosotros tenemos, digamos, la forma de probar el hecho que ocurrió es con la denuncia, es una declaración jurada por un responsable de la empresa, normalmente termina haciendo el área de recursos humanos, con la colaboración a la denuncia, ¿no? Con la colaboración del área involucrada, o sea, con el sector involucrado, y si hay un responsable de seguridad, y con eso es suficiente. La RT no te pide más nada que esa información. Si después yo entro en un accidente que es muy grave, que puede ser con un daño, vamos a decir, no sé, que haya costado la vida a alguien, ya ahí ya tenés involucrado con la policía y demás, tenés toda la información del lado de la policía, pero la empresa debe hacerlo también por su lado. Pero sin irnos al extremo ese, para saber si una persona, no sé, se cayó y se fracturó el brazo y la RT te pide una declaración jurada por responsable de la empresa que realmente se cayó y se fracturó el brazo dentro de la empresa y si te pasa un accidente de afuera hacia adentro. Eso es suficiente a la hora de la investigación de accidente, es suficiente también como denuncia. Las cámaras de seguridad están por ahí medias, todavía no se han terminado primero por una cuestión de presupuesto y otra también hay cuestiones del gremio que en algunos casos no permiten o tratan de que no estén, digamos, que no dejen poner en planta. Ya se ha ido, digamos, con el tiempo esa lucha se ha ido ganando a favor del empresario que pone cámaras de seguridad por el tema de, no por controlar al trabajador, porque muchas veces el gremio pensaba que estaban controlando a su gente y demás, no, sino por una cuestión de seguridad, por robo, etc. Y bueno, y con eso se han ido ganando espacio y hoy hay bastantes empresas con cámaras de seguridad. Bien. Bien, ¿qué más? Sumar fotografías siempre es bueno, trata de detectar el mayor número de factores, ya le voy a comentar de qué se trata, y analizar, digamos, las cuestiones relativas en cuanto a cuestiones materiales, como organizativas, horarios, todo lo que sea información, digamos, aledaña al hecho principal. Vamos a tener 2 formatos de árbol, pueden ser en base a burbujas o círculos, o lo que es un hecho permanente, que es cuadrado. Yo les voy a mostrar un ejemplo de cada uno. Primero vamos a empezar a tomar, digamos, el glosario del tema. Esto que está acá es la figura clásica de un tipo de investigación por medio del árbol de causas, que se le llama secuencial. ¿Qué quiere decir? Que una causa llevó a la otra. Entonces, si llovió, por consecuencia de esto, en la secuencia va a ser que el suelo esté mojado. Y puede ser que exista una conjunción en donde 2 hechos generan uno solo.
Yo tengo una atmósfera inflamable, tengo un foco de ignición, que digamos una chispa que lo genera, por consecuencia esos dos hechos hacen que por conjunción lleven a un principio de incendio. Eso van a ser las dos formas del árbol, causas directas o por causas, digamos que son secuenciales, o por causas de conjunción. Vamos a hacer un ejercicio rápidamente en base a empezar a afilar un poco el ojo con la observación, ¿sí? Este puede ser un árbol súper básico. Tenemos tres opciones, A, B y C. Yo les tiro los hechos sueltos y ustedes tienen que tratar de poner un nombre. Por ejemplo, como el electricista estaba ausente, el jefe del departamento se encarga de hacer la reparación él mismo. El trabajo no es urgente y no hay un electricista suplente en la empresa. Entonces, si yo ordeno esos hechos en orden, arrancando por el 2, que decimos, bueno, que el jefe se encarga de hacer la reparación eléctrica, no estoy hablando que ocurrió un accidente, estoy hablando que, lo corté antes. Entonces, que el jefe de departamento se encarga de hacer la reparación, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían los hechos que llevaron a que el jefe del departamento... Los árboles normalmente se arrancan, como les dije, con el último dato, con el siniestro de arriba, y de ahí se arma hacia abajo. Entonces, el jefe del departamento se encarga de reparación eléctrica, ¿por qué? Hay que preguntarnos, ¿por qué? Entonces, ¿cuál de ustedes les parece que es la figura correcta? ¿A, B o C? Pueden escribirlos en el chat, los leo. Y vamos a... B. Bueno, yo tengo un par de votos. Entonces, la figura correcta es la C. ¿Por qué la C? Devuelvo. Porque las tres circunstancias pueden marcar que el jefe de mantenimiento, digamos, el trabajo no era urgente, no había electricista suplente y el electricista titular estaba ausente. A ver, con esta, es un poquito más clara. Llega tarde el trabajo porque había tráfico, o sea que había un atasco, no se ponen los guantes y no se coloca la mascarilla, ¿sí? Ordénenlo de vuelta, ¿qué figuras correctas son? De acuerdo, A, B o C. De vuelta les pido por el chat, para que el que me edito ve por el micrófono no me haga saltar. Muy bien que participo con el micrófono prendido. Todo, bueno, mayoría B. Y la correcta es la B. Muy bien. Será más fácil, el otro era medio complicado. Sabemos que con la consecuencia final fue que no se puso ni mascarilla ni guantes, son dos elementos de protección personal, y fue porque, digamos, había tráfico, por lo tanto llegó tarde el trabajo y pasó derecho a sin colocarse ninguno de los elementos. Perfecto. Acá van a ver que se empieza a poner más chiquita la letra, por lo tanto yo voy a leer en voz alta, me voy a tomar este laburo de leerlo. Lo que voy a hacer a continuación es contarle una secuencia de un accidente súper básico, en donde vamos a ir armando un conjunto, algún árbol más grande, para que vean un árbol real cómo se empieza a armar. Igual vamos a hacer dos más a partir de este, van a ser tres en total para que les quede súper claro y puedan hacer el de ustedes. Dice, acá. Empiezo acá. Una empresa dedicada al transporte de mercaderías por carretera se produce el siguiente accidente. Descripción del accidente. Al ir a utilizar el camión habitual para realizar el determinado pedido, se observa que se encuentra averiado. Ante tal situación, el conductor toma el camión de repuesto. Debido al mal tiempo existente, el itinerario habitual está impracticable y decide tomar otro itinerario. Para evitar tener que realizar más de un viaje, sobrecarga el camión. El camión de repuesto no se revisa antes de salir y posteriormente se comprobó que los frenos estaban en mal estado. Al descender por una fuente pendiente, no responden los frenos en su totalidad y el camión choca contra un muro. El conductor sufre una lesión grave. Bien. De esa historia contada así, digamos, en general, vamos a intentar armar un árbol todos juntos, ¿sí? Y vamos a ir pasando por los diferentes pasos. Cuando hablamos del árbol, siempre tenemos que tomar lo que se llaman los hechos, que es desmenuzar el texto
En este caso tenemos escrito, ustedes cuando van a ir al campo o van a ver un video, van a ir tomando algunos de ellos sueltos. Por ejemplo, sabemos que tenemos una lesión grave del conductor, el camión habitual estaba averiado, ¿sí? Se utiliza un camión de repuesto, había mal tiempo, el itinerario habitual estaba impracticable, se toma otro itinerario, evita realizar más viajes, se sobrecarga el camión de repuesto no se revisa, fuerte pendiente, no responde los frenos en su totalidad y el camión choca contra un muro y los frenos están en mal estado. Todo eso son los datos que podemos sacar. Yo acá les fui pasando dato por dato, las preguntas y demás, cómo se va armando, pero para no marearlos lo voy a llevar al árbol final, ¿sí? Y ya les muestro cómo queda, ¿sí? Este es el árbol como queda final, yo se los dejé cargado paso por paso para que ustedes lo vayan leyendo, que es la forma más fácil de armarlo. Entonces, lesión grave del conductor es donde partimos, desde encima hacia abajo, y tenemos, ¿por qué se lesiona el conductor? Porque choca contra un muro, ¿sí? ¿Por qué choca contra un muro? Porque no le responden los frenos en su totalidad. ¿Por qué no le responden los frenos en su totalidad? Y acá abrimos una conjunción, ya no es un hecho, digamos, directo, sino que tenemos 3 factores que hacen que no le respondan. Primero, que hay una fuerte pendiente. Y como una fuerte pendiente va en cuadrado, por eso mismo que le dije antes, es un hecho que ya estaba, se le llama, es una presencia, dejen que voy a buscarle exactamente como le dice el texto para que no se olviden. Esto se llama hecho permanente, porque se le llama de otra forma. Un hecho permanente, que la pendiente está ahí, está firme, entonces es una cuestión que se puede marcar en cuadrado. Igual, como ustedes no son especialistas, yo no les pido que distingan entre círculos y cuadrados. Se los cuento por si llegan a ver un cuadrado que miércoles y todo lo demás es círculo, nada más que eso. Pero yo a ustedes les pido que sean círculos, ¿sí? Entonces, tengo una fuerte pendiente, los frenos están en mal estado y se sobrecargó el camión. También es una fuente que genera que no respondan los frenos. Entonces, vamos acá primero a la izquierda. ¿Por qué no le responden los frenos en su totalidad? Porque había una fuerte pendiente. ¿Por qué pasamos por esa fuerte pendiente? Porque se tomó otro itinerario. ¿Por qué se tomó otro itinerario? Porque el habitual estaba impracticable. ¿Por qué? Por el mal clima, por la lluvia. Si yo ahora le sigo preguntando por qué, y porque, no sé, estaba por llover, etc. O sea que donde ya no tenemos más respuesta que seguir haciendo, porque llegamos a un momento donde no tenemos más para seguir, es donde se frenan las preguntas y hasta ahí llegamos con el mal tiempo en este caso. Ahora, los frenos están en mal estado. ¿Por qué? También otra conjunción, porque estaba, digamos, el camión de repuesto no tenía revisión, ¿sí? Y el camión de repuesto se utiliza porque el camión habitual estaba averiado. Entonces, ahí ya, ¿por qué estaba averiado? Bueno, podemos seguir preguntando, en este caso el texto no lo dice, pero acá si fuera la vida real, estaríamos preguntando, ¿por qué estaba averiado? Por falta de mantenimiento. ¿Por qué falta de mantenimiento? Por falta de presupuesto. ¿Por qué falta de presupuesto? Por la situación de pandemia. ¿Por qué la situación de pandemia? Bueno, ya no sé, preguntémosle al murciélago chino. O sea, hasta un momento que ya no podemos avanzar más y no depende de nosotros, ¿sí? Y por último, sí, señor. ¿Quién pregunta? Sí, sí, Agustín. ¿Ahí el camión de repuesto puede estar abajo de falta de revisión del camión de repuesto? Puede ir también abajo, tranquilamente. Ya te voy a mostrar por qué. Está buena la observación esa. Una pregunta. ¿Sí? Mientras más largo y completo sea el árbol, ¿más me va a servir a mí? O si ya empiezo de un punto a inventar cosas como para completarlo más, me puede terminar perjudicando. Y claro, vos tenés siempre con los hechos probados. Si vos ya no tenés la información, frenas ahí, ¿sí? Obviamente que mientras más preguntas y más respuestas conseguís, vas a sacar un resultado tremendo. Porque ya voy a mostrar qué hacemos con toda esta información, porque hasta ahora lo que nos contaron lo pusimos en un esquema y hasta ahora no hicimos más nada. Entonces ya van a ir entendiendo qué hacemos con este esquema. Les vuelvo a repetir, también como ingeniero industrial, hoy le estoy poniendo yo el chip de seguridad, pero este chip también sirve para medio ambiente, pues yo tuve, en vez de una lesión grave un conductor, tuve un derrame de líquidos hacia un río. O también puedo hacerlo para el tema que en vez de ser esto y pongo el chip de calidad, es que una pieza vino fallada.
Bueno, y tengo que hacer la misma herramienta, se puede aplicar tranquilamente la misma herramienta para todos los casos, ya que lo que busca es un esquema que ayude a buscar las causas que generaron el incidente. Entonces, abran la cabeza también con eso, no solamente lo vemos con seguridad, pero hoy vamos a llegar hasta el esquema. Pero si les responde la pregunta, digamos, mientras más detalle tengamos, mejores. Bien. Profe, yo tengo una Sí, consulta señor. también. Sí, sí. Que la fuerte pendiente tiene que ver con que los frenos no responden en su totalidad. ¿Debería La estar fue- ahí? No, porque los frenos no responden en su totalidad, es porque en este caso no tenemos información, pero tenemos que están en mal estado, tal vez por falta de mantenimiento. Pero la pendiente está ahí y si vos tuvieras un auto que frenara normal, te hubiese frenado, ¿sí? Una cosa no llevó a la otra, por eso se separó. Igual que la sobrecarga de camión, se separa también porque si no hubiese estado sobrecargado el camión, no hubiese pasado nada. Y si hubiese estado sobrecargado y los frenos estuvieran bien, también tendrían que haber frenado. Entonces, están separados justamente porque una causa no llevó a la otra. Si no, estarían Profe, en menos. Sí. una consulta. Abajo de sobrecarga del camión, ¿no debería haber otro circulito que diga que se sobrecargó el camión porque no se quería hacer otro viaje o se quería ahorrar un viaje? Ahí está. Ah, Muy bien. bien. Ya está aprobada la materia, Sofía. No, justamente la última etapa es por qué no se sobrecarga el camión, que es justamente para evitar más viajes, que era formada parte del texto. Entonces, ahí queda terminado, eso tengo, ahí está. Así queda terminado, mira, usé el anterior y no me di cuenta de usar este. Digamos, así queda terminado el cuadro completo de toda la situación para que tengamos la herramienta para trabajar. Bueno, ¿qué hacemos con esto? Hasta ahora muy lindo, laburamos, escribimos, lo pusimos, le dimos un formato, pero ahora, ¿qué herramienta tomamos de acá? Nosotros vamos a trabajar siempre, piensen que esto nosotros porque se llama justamente árbol de causas, y con este formato decimos, este es el árbol, llegamos a la tierra y a partir de ahí empezamos a trabajar normalmente con todos estos son nuestras raíces. Normalmente se arrancan por lo de más abajo y podemos trabajar sobre algunas de estas de acá. Si yo armo un plan de trabajo que son plan, digamos, de prevención o de corrección, para estas vamos a tener enfocado todo lo que pasó debajo de la tierra, que es el accidente en sí. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente forma. Plan de acción. Primero, vamos a hablar de condición, dice, en donde los casos que las condiciones climáticas no permitan realizar un trayecto designado, tener opciones de nuevos trayectos en condiciones seguras, evitar pendientes, ripio. Eso lo hacen ya las empresas logísticas que dicen, che, yo tengo un camino principal, puedo tener un camino alternativo por piquete, por reparación de ruta, etcétera, pero con ciertas exclusiones. Estas exclusiones van a ser ripio, pendientes, banquinas muy profundas, bueno, tiene un montón más. Algunos le ponen también, si por ejemplo no lo agarra la noche, bueno, hay un montón de exclusiones dentro de los plan B de los trayectos de traslados. Bien, entonces, ¿por qué? Porque yo estoy trabajando sobre el itinerario habitual impracticable. Si sobre el mal tiempo puedo hacer una política, che, cuando llueve yo ya no salgo, que es muy lógico porque hoy en día, imagínate que si empezás a frenar, no hacer un reparto lógico con día de lluvia, no tiene sentido. Entonces, es siempre que si el camino habitual está ok, salimos, pero si está, hay que tomar un itinerario diferente, bueno, que tengan ciertas exclusiones como pendientes, ripio, etc. Y trabajamos sobre esta raíz, ¿sí? Bien, ahora vamos a lo que son realizar mantenimiento preventivo para trabajar sobre todo este bloque. Decimos, incorporar mantenimiento preventivo a todos los vehículos, ya sean habituales o de repuesto. Parece una tontera lo que les digo, pero a veces pasa que se hace mantenimiento a ciertos vehículos en algunas empresas y por ahí estos quedan, digamos, de repuesto, medio de desguace para desarmarlos, o no se usan más porque entraron viejos, tienen algo roto y por eso mismo no lo pueden salir a trabajar 100%. Bueno, entonces, siempre tienen que estar todos en óptimas condiciones, si no directamente no puede salir de la calle. Si no es un camión de repuesto, es un camión que no está ok. Entonces, para que en los casos de los correctivos estén siempre en condiciones. Y se prohíbe en todos los casos la sobrecarga de camión. Tenemos que aclarar siempre que
por más que no quiera hacer más viajes, yo tengo un límite establecido, no puedo superarlo, ¿sí? Esto es no solamente porque el camión entra en sobrepeso para el desgaste de cubiertas, porque termina rompiendo el camión antes de tiempo, o sea, lleva toda una consecuencia por detrás, tener en cuenta con esto de las sobrecargas y los sobrepesos, ¿sí? Entonces, con esas tres acciones, en grandes, son tres, sí, en tres en general, nosotros terminamos trabajando con todo el bloque debajo de la tierra, que sería para lo que es este árbol de causa, ¿sí? Este es un árbol de causa estándar, como para tener una, yo quería que acá ustedes tuvieran un borrador de cómo se hace. Vamos a hacer uno en caso real, ¿sí? Lo que voy a mostrar es un video de internet, me mandó un alumno de ustedes ya hace varios años. Antes yo, en vez de darle los videos, yo les pedí que cada uno de ustedes buscara sus videos. Bueno, ahora para hacerlo más sencillo con pandemia, les doy yo los videos. Y en base a eso fue la verdad que bastante divertido como lo pusieron ellos, así que lo uso. La señora Pérez sufrió contusiones múltiples en diversas partes del cuerpo debido a que se cayó al subsuelo por la puerta de acceso al mismo, ¿sí? Acá vamos a ver un videíto en donde la señora Pérez, que es esta, no sabemos el nombre, le inventamos señora Pérez, está trabajando en una barra, ¿sí? Suponemos que es un bar tipo pub, donde no tuvieron mejor idea que abajo de esta puerta que está acá, que está en el piso, pusieron en el subsuelo donde guardan la bebida. Entonces, cuando se quedan sin bebida, levantan esta puerta y bajan a buscar, ¿sí? Yo les voy a pasar el video. Y van a ver, alguien abre, baja, ella está sirviendo una birra, y no lo ve y allá fue. ¿Sí? Vamos a pasarle vuelta porque vale la pena, por el señor. Ya fue. Si me pregunto qué le habrá pasado al compañero, porque ahora vamos a investigar a la señora Pérez, pero el compañero no sé si lo va bajando. Bien, entonces, con esta información, ¿sí? En primer nivel, en base al video, vamos a tomar distintos listados de hechos. Tenemos que realizar tareas habituales de servir bebidas y cobrar en caja, ¿sí? Su tarea normal. Uno de sus compañeros baja el depósito ubicado en el subsuelo, deja la puerta abierta, la señora Pérez claramente no se percata que la puerta estaba abierta. La puerta se deja abierta, ¿por qué? La primera pregunta, porque la persona que va a subir con bebidas desde abajo tiene las manos ocupadas y es muy difícil abrir la puerta desde el interior del subsuelo, muy pesada y con manos ocupadas, por eso se deja abierta. La señora Pérez caminó hacia atrás al momento de la caída y la señora Pérez cae por la abertura del subsuelo donde se encuentra en el depósito y la señora Pérez sufre contusiones múltiples en diversas partes del cuerpo. Acá estuvimos en clase, yo les pediré que saquen una hoja, se lo voy a pedir que lo hagan ustedes desde su casa, voy a creer que lo van a hacer así y no me van a mentir. Intenten en 2 minutos armar un borrador de ustedes mismos de cómo quedaría armado el árbol en base a estos 8 puntos que les planteo acá, ¿sí? Les doy 2 minutitos para que armen el primer borrador y después yo les muestro cómo queda el mío. Igual, como les digo, podemos tener diferentes árboles. Lo importante es trabajar sobre las raíces, ¿sí? Bien. A ver, yo les voy mostrando el mío y lo discutimos. Arrancamos siempre por la lesión,
¿sí? El número 8, la lesión, yo lo puse acá horizontal, pero pueden poner vertical, de derecha a izquierda, como a ustedes les parezca más cómodo. Entonces, la señora Pérez sufre contusiones múltiples, diversas partes del cuerpo, va a ser nuestro arranque. ¿Por qué sufre? Porque cae por la abertura del subsuelo. ¿Por qué cae? Y acá tengo una conjunción, cae por dos motivos. La primera es porque no se percata que estaba abierta, y la segunda porque dejar una puerta abierta, ¿sí? Yo acá les pongo los números 4 y 3 para que ustedes vayan buscando lo que les voy explicando, ¿sí? 4 y 3. Profe, una consulta. Sí. ¿No se le podría agregar que el compañero, digamos, no había dado aviso o alerta que estaba la puerta abierta? ¿O dejaba la puerta abierta? Como Exacto, perfecto. Yo acá le agrego, yo como acá es el corte, recuerden que acá decimos cuando nos metemos bajo tierra del árbol, ya todo de acá para acá lo vamos a trabajar. Entonces yo que puse como una, digamos, una vinculación directa en que no se percata que la puerta va abierta, y le dije la otra es dejan la puerta abierta del subsuelo. Entonces, ¿por qué dejan la puerta? Sí. Yo puse al revés el 4 y el 6, como que primero está el 4 y después el 6, porque si no hubiese caminado hacia atrás, tipo, si hubiese ido mirando para adelante, podría haber visto que estaba la puerta abierta. Bueno, por eso acá lo puedo poner en cuanto a que decís, no se percata que estaba abierta, claro, y caminó hacia atrás. Cualquiera de los dos que pongas primero no afecta, porque recuerden que vamos a trabajar de acá para acá ahora. En el primer corte vamos a trabajar. Entonces, cualquiera de los dos, a mí me da lo mismo. Lo que sí queda claro que camina para atrás y no se percató por una consecuencia de la otra, y a su vez realiza sus tareas habituales. ¿Qué queremos decir con esto? Que ella no estaba bailando, ni saltando, ni haciendo nada raro. Formaba parte de su tarea habitual, por lo cual no debería haber ocurrido un accidente. Por el otro lado, nos manejamos que se dejaron una puerta abierta del subsuelo, que me decía antes el otro compañero. ¿Por qué? Porque uno de sus compañeros no la cierra, ¿sí? Entonces, ¿y por qué no la cerró? Porque el trabajador dice que al subir las manos ocupadas no es posible abrir su interior. Esta actividad era una tarea rutinaria. Nunca pasó nada hasta que pasó. Para ello era re común salir a buscar la bebida allá abajo, hasta que ocurrió un accidente. Entonces, yo con este bloque del 4 y 3 hacia la izquierda, tengo que generar un plan de acción. Y ahora los escucho a ustedes, que prendan micrófono, porque no lo voy a poder leer a todos, es qué ideas se les ocurre a ustedes para que este accidente no vuelva a ocurrir, pensando en que yo acá por esta línea veo que hay condiciones peligrosas, que es el subsuelo en el medio del pasillo de la barra, ¿sí? Pero no veo un acto inseguro desde la trabajadora, que vamos a decir, che, hizo algo que no correspondía. El trabajador que baja y deja la puerta abierta, ¿lo hizo? ¿Es un acto inseguro? Sí, pero no es consciente o inconsciente. Y es inconsciente, porque el trabajador no sabe que alguien se puede caer en algún momento, porque era una práctica común y habitual, ¿sí? Entonces, hay que empezar a ver estas diferencias, salvo que tengamos evidencia que a las personas se las capacitó, etcétera, etcétera, que si bajan al subsuelo, alguien o ellos mismos deben cerrar la puerta, y hay que tener evidencia para decirlo que fue un acto inseguro consciente de la situación, ¿sí? Entonces, más allá de todo eso, que es como unir los bloques, yo les pido a ustedes, bueno, ¿cuál es el plan de acción que ustedes proponen? Prenden el micrófono, tiren la idea, ¿qué harían ustedes para que esto no vuelva a ocurrir? Profe, una consulta. ¿Qué haría? ¿Cómo? Tengo una consulta anterior. ¿El 5 y el 2 no podrían estar al mismo nivel? Tranquilamente. Por eso, ármenlo como a ustedes les gusta. Yo no tengo en eso. Cuando el trabajo práctico lo armen, van a ver que yo nunca les voy a corregir el árbol en formato, salvo que haya un error gravísimo y me ponga una actividad anterior a la otra. Pero yo lo que busco es que el árbol, más allá de que uno es conjunción, otro es una continuación, y no hay ningún problema de uno y otro, no tengo problema en eso, mientras que yo me asegure que el plan de acción que plantean es el que corresponde. Yo lo que iba a decir, que pusieron ahí en el chat, es lo primero, una alarma que suene cada vez que abre otra puerta. Como la alarma del transporte cuando hace marcha atrás, lo mismo. Sí, como los autoelevadores que también tienen cuando hacen marcha atrás y demás, o los equipos de excavación. Es una buena opción. Yo lo que por ahí le digo, imaginen, vamos al contexto. ¿Qué pasa si estamos en un bar que hay música?
Y pondría algo lumínico. Una ¿Qué luz pasa al si, frente de la qué pasa si persona. el bar se Unas pone barandas, cuando happy hour se abre la y puerta. también ponen luces tipo, no sé? La estoy complicando, ¿no? Unas barandas, profe, Unas barandas ¿las barandas de dónde aparecen cuando abrimos? desde abajo. Que cuando se abra la puerta salgan para arriba. Desplegables. Sí. Bien. Bueno, estamos un poco, todos más o menos tiraron las propuestas, ninguna estuvo desacertada, pero vamos a pensar siempre, y esto les pido que lo anoten, pues yo no lo tengo escrito acá en la diapositiva. Hay 3 fases para tratar de eliminar un riesgo. Desde su raíz, ¿sí? El origen, tratar de eliminarlo de cero. La segunda etapa es contenerlo, ¿sí? O aislarlo, se puede también llamar, cualquiera de los dos, como puede ser una baranda. Y por último, yo puedo señalizarlo, advertirlo, ponerle EPP, ponerle sonido, luces, que es la última etapa. ¿Qué quiere decir? Que yo, por más que yo ponga carteles, señalización, el riesgo está avisado, pero no hice nada para frenar la primera barrera. La segunda barrera va a ser esta que van a ser la contención o el aislamiento de riesgo como una barrera. Y por último va a ser la etapa final, que yo el riesgo lo elimine para siempre, ¿sí? Obviamente, como ingeniero, nuestro objetivo es eliminar el riesgo. Si no puedo, productivamente, económicamente, por cualquiera de los factores, trato de ir al siguiente, que es el de contenerlo o aislarlo, ¿sí? Un ejemplo que yo les voy a contar más adelante en ruido, por ejemplo, hay una empresa que ponía la molienda del plástico, inyecta plástico y le permite que el plástico sea de 70% de material virgen y 30% de material reutilizado. Y ese reutilizado es la pieza que sale fallida, lo pone en una molienda, lo muele el plástico que está al lado de la máquina y ya succiona solo el porcentaje que uno le carga a la máquina. Entonces, ¿qué pasaba? Está bueno porque uno permite que reciclen, pero cada molienda al lado de la máquina generaba que tuviéramos una planta de que era silenciosa a ser extremadamente ruidosa. Entonces, ¿qué dice la primera propuesta? Y bueno, le demos protección auditiva a todo el mundo, y chao, pichos. No, esa es la última etapa. Igual que lo mismo, yo le pongo un cartel y le demos EPP. Tratemos de aislarlo o eliminarlo. Bueno, la primera etapa es, no se puede eliminar porque lo necesitamos moler el plástico. Bueno, entonces lo llevaron a una sala, se armó una sala de molienda, donde todas las moliendas que están dando vuelta por el planta fueron a parar ahí, se cerró, se lo techó, se lo metió dentro de un sector y se puso una persona que recoge el material, va, lo muele, lo trae al producto y le pone directamente un cajón con el material ya molido ahí adentro y eliminamos el ruido y el polvo, ¿sí? Entonces, se lo voy a volver a contar esta misma historia cuando veamos el tema ruido, pero quiero adelantárselo lo que llamamos lo que es el concepto de aislar o contener, ¿sí? Bien, entonces reubicar el subsuelo sería el ideal, que sería eliminarlo de por sí. Se lo podría eliminar, yo podría decir, che, muevo la barra del lugar, la corro de ahí, siempre y cuando no la ponga en el medio de la pista. Me imagino que esté, no sé, sea un bar medio bailable, qué sé yo. O lo ponemos en algún sector adecuado. Colocar barreras físicas desplegables cuando se abre la puerta, hay una forma de contenerlo. Y por último vamos a colocar una alarma sonora, lumínica, y capacitar a los trabajadores sobre la precaución de ese tema. Acá yo le pongo un seguimiento, cumple, no cumple, cumple, que es como debería estar al tiempo que yo voy y si se aplicó o no se aplicó el plan de acción, ¿sí? Ustedes no lo pongan porque es algo que estamos en el aire, pero como debería ir en la vida real es así. Bien, vamos al último y terminamos. Lo que son, vamos a ver un caso de un frigorífico, ¿sí? En este caso les voy a aclarar a todos, no sé si lo han contado sus compañeros de otros años, este es un video filmado por mí, en donde tenemos un trabajador, caso real, se le amputa la primer falange del dedo, ¿sí? Por el atrapamiento de mano en un frigorífico. Frigorífico donde lo más común que pasa es que te cortes, no que te amputes por un atrapamiento. Entonces, el primer dato como raro. Yo lo fui a investigar porque trabajaba en esa época para la RT. Ese frigorífico había 30 accidentes por mes. Sí, así que como digo, 30 accidentes por mes era bastante grande. Y tenía 500 empleados, a fin de año supuestamente se iban a accidentar todos, inclusive el gerente con la estadística. Bien, el director o el presidente. Pero bueno, más allá de ese dato,
quiero que tengan en cuenta que van a ver faena de animales, o sea, también van a ver una filmación de un animal que está noqueado para luego pasar a la línea de producción, que es la faena digamos, y sangrado para la línea de producción. Entonces, a todos aquellos que sean, digamos, que no les guste las imágenes y demás, les pido disculpas, les pido que pongan, digamos, no lo vean por un rato, y nosotros ponemos el chip no como una forma de contra los animales, sino lo estoy viendo con un chip de ingeniero, como una de las áreas de producción a tener en cuenta, ¿sí? ¿Por qué Profe, pongo ¿le puedo hacer esto? una Sí, consulta dígame. rápida? Sí. En el caso de que, por ejemplo, no haya un accidente, pero que sea casi un accidente, digamos, no sé, tener un montacarga que se cae y le Sí. pasa a uno por al lado, pero no pasa nada. ¿También se Sí. hace todo esto? Exacto, ¿Alguna se llama, falla? es un accidente con daño material. Bien, Yo gracias. tuve el caso particular de un puente grúa, para que después se ubiquen lo que un puente grúa, les mostraba una imagen, transportaba una matriz que era para lo que hoy que es lo que está dentro de las inyectoras plásticas. Le hablo mucho de inyectora plástica porque en Córdoba todas las autopartistas, si no son metalmecánicas, son industria plástica para lo que es abastecimiento de vehículos. Entonces, viajaba ese molde, para hacer una idea, y miren, creo que fue una de las, con el tiempo me di cuenta que fue un acierto. Antes las matrices y los moldes se cambian, se sacan y dicen, bueno, voy a inyectar, no sé, un paragolpe de un auto y cambio de marca. En vez de hacer no sé, no sé, mira, te voy a decir la verdad para que note la edad que tengo. Del Corsa, no lo vamos a hacer el paragolpe del Corsa y vamos a cambiar por el paragolpe del Siena. Miren, así, la verdad. Entonces debería actualizar unos modelos de auto. Entonces, cuando cambian la matriz, tienen que sacar una matriz por otra, sacan una matriz y pasa por encima de todas las demás máquinas. Por lo tanto, si hay máquinas, hay trabajadores. Y esa matriz va volando por el puente grúa que tiene una sling, todo de última tecnología, pero no deje pasarle por encima a la gente. Yo una de las propuestas que le hago como responsable de esa planta, le digo, che, hago un pasillo de traslado de matrices. Bueno, la matriz no puede ir por el aire y menos por encima de la gente. Pero no, dicen todos, si tienen sling, no son súper seguros, y bueno, no importa, prefiero que generemos un espacio y no contarle que se ya cae una matriz de 5 o 6 toneladas sobre cualquier cosa y no queda nada, un desastre. Entonces, bueno, tenemos que hacer un relayout, correr todas para generar un pasillo de 2 metros, correr todas las inyectoras, mover cañerías de abastecimiento de agua, de aire, de gas, bueno, todo moverlo, generamos el pasillo y el equipo viaja, ¿sí? Viaja a 2 metros, ¿sí? Del piso, y yo le pedí que de hecho que viajara a 30 centímetros, que era lo más bajo posible. Y la persona va con un equipo que el puente de grúa va conectándolo con la botonera y va acompañando el molde. Una vez que llega a la altura de su máquina, recién ahí la eleva a la altura que tiene que ir, la posiciona y hace el cambio de matriz, ¿sí? Entonces, de esa forma yo evito el riesgo sobre los otros trabajadores. Al cabo de 2 años de ese dispositivo, la gente se acostumbró a ir a 2 metros de altura, no viajaba más a los 30 centímetros que les pedía yo. Entonces, ¿qué hacían ellos? Iban por el pasillo, pero a 2 metros de altura. Y viajaban todo el trayecto así, porque ya después lo hacían doblar a la izquierda y no hacían el levantamiento porque ya iban con esa altura. Ya se empezó a mover de esa forma. Y ese día, viajaba a 2 metros de altura, por el pasillo se cortó la eslinga y se cayó el molde, 5 toneladas de 2 metros de altura, hace cuando se estrelló un avión en Río Piso. Entonces, reventó el pasillo, reventó el molde, no lastimó a nadie, no golpeó una máquina, nada. Pero bueno, realmente cuando tomás esos cambios y te hacen caso y demás, se justifica porque se ahorraron todo lo que me putearon esos días por haber hecho una pared planta, hacer el layout, mover las máquinas, pintar los pasillos, la gente se embola y demás, se justifica cuando te pasa lamentablemente una cosa así y te revalida en la actividad que haces, porque si no te hubiese pasado nunca nada, hubiesen dicho, che, el de seguridad siempre es pesimista, ¿sí? Entonces, bueno, es una de las cuestiones a tener en cuenta y eso se llama justamente daño material, ¿sí? Bien. Listo, si no hay más preguntas voy a dejar de compartir esto y les voy a compartir el videito un ratito. La idea no es pasarlo mucho por el simple hecho de que es fuerte, entonces yo siempre lo aclaro. Un segundo, lo tenía abierto.
Listo, ya lo tengo. ¿Me lo ven? ¿Se ve? Sí, profe. Bueno, lo que les voy a mostrar entonces a continuación. Para más grande que pueda, sí. Bueno, lo que voy a mostrar a continuación es, este que está acá es el trabajador de reemplazo, yo fui el día después, el trabajador que se accidentó era el que estaba en este puesto, acá van a ver que es el animal, acá está el cajón de noqueo, se llama, ¿sí? El cajón de noqueo es, el animal viene de los corrales, caminando acá en fila, llega acá arriba a esta altura, ya van a ver que aparece en la filmación arriba el noqueador, que es con una pistola neumática, le dispara, no, le da un golpe con un equipo neumático que le golpea la frente, el animal no se muere, sino que queda noqueado. A continuación, con estas cadenas se atan las patas y se lo sube a la rielera, y a partir de ahí pasa el proceso de faena, que es donde se corta el cuello, se hace el desangrado, y ya empieza, se le corta el medio del estómago, saca la parte interna del animal y empieza el proceso en toda su etapa, ¿sí? Entonces, yo les voy a pasar simplemente un ratito para que vean la tarea y lo riesgosa que es la tarea y por qué está riesgosa en ese momento. Les voy a contar. Primer dato, este hombre, si lo sabes, te das cuenta que es nuevo, porque cuando lo enganchás y lo subís, los tipos lo sacan a 2000 por hora, van faenando rapidísimo. Entonces ya este hombre era nuevo, no lo sabía hacer bien. Pero segundo dato, el animal no está bien noqueado porque tiene reacciones todavía, ¿sí? Entonces ya tiene que ver con el caso. Ahí bajó el portón. Ese portón que bajó, que es neumático, que no tiene marcha atrás, una vez que se presiona no hay marcha atrás, ese portón fue el que le atrapó el dedo y le generó la amputación. Ya quedó claro, quiero mostrar a ver si sale solamente. Allá está. Acá, lo que ven acá arriba es justamente, este es el noqueador, ¿sí? Y esta es la pistola con la que se le hace el golpe, un martillazo neumático, es un pistón literalmente el que hace el golpe en la cabeza, ¿sí? O sea, que entra el animal, se lo noquea y cae por acá. No, con eso es suficiente, por el bicho, vamos a trabajar ahora nosotros. En lo que es, acá está. Entonces, ¿cuáles son los datos que tenemos a continuación? Este es el puesto, ¿sí? Les cuento un poco la historia. Se noquea el animal dentro del cajón de noqueo, el animal no fue bien noqueado y quedando dentro del cajón, ¿sí? Entonces, como ven recién ahí, estaba siendo mal noqueado. El noqueador no advierte la presencia del señor Maidana y aprieta el botón del noqueo y después dice, claro, como no tiene vuelta atrás y es una activación única, vio que estaba el tipo ahí cerca y ya era tarde, le gritó, pero no se dio cuenta y le atrapó la mano. Y es mucha presión lo que tiene el cajón y es muy filoso, lo cual hizo que le amputara el dedo. O sea, en realidad se lo fractura, que es una lesión muy grave y con el tiempo terminan decidiendo por amputárselo. El señor Maidana, digamos, no advierte que
digamos, el noqueador no advierte, el señor Maidana ingresa la mano justamente porque, como en el caso recién del animal, al no quedar bien noqueado, estaba ahí, en este caso se cae el cajón de noqueo en primera instancia. Lo que le pasó a él es que también lo enganchó mal, el animal quedó trabado adentro porque estaba mal noqueado y tuvo que acceder con la mano adentro, y con la otra mano se apoyó sobre el cajón. Con una mano lo intentaba enganchar y con la otra tenía la mano apoyada, agarrada. Entonces cuando apretaron el botón, le agarró la mano, ¿sí? Por ruido de planta no escucho nada. Bien. Desciende la compuerta, el noqueador descendió la compuerta, la mano de Maidana quedó presionada en la compuerta del cajón y sufre la amputación de la falange primera del índice de mano derecha. Bien. Entonces, lo primero que hago ahí, como les digo, digo, che, ¿por qué está haciendo mal noqueado este animal? Si hoy me estoy investigando un accidente de Don Maidana con un dedo, pero dentro de poco voy a investigar una patada en la cara del tipo que está enganchando ahora. Entonces dije, ya empiezo a sacar primer error, empiezo a sacar conclusiones por mi cuenta, y le digo, el noqueador es nuevo, el noqueador es malísimo, no sé. Nunca vi un noqueador que no noqueara bien. Estos animales nos quedan vivos, pero drogues directamente no tienen tanta reacción. Entonces, lo voy a ver, lo entrevisto el tipo, mientras estaba trabajando todavía, porque estaba en pleno faena, no se puede cortar. Digo, che, mira, sí, vengo a investigar esto. Ah, sí, yo fui, me eché moco, yo no lo vi, la verdad es que apreté el botón, ya no podía, le grité, pero yo no vi tiempo atrás, le atrapó, me puteó. Dice, la verdad que un embole, estoy preocupado por el tipo, yo ya le dije a mi jefe que si me tienen que sancionar, es mala mía, bla, bla. Y bueno, nomás de todo eso le digo, tengo una pregunta, ¿por qué los animales quedan con tanta reacción? Nokia. No, ese es otro tema, me dice, yo esta máquina, que la pistola neumática ya está rota, es una máquina que ya tiene muchos años y ya no tiene la presión que tiene antes, entonces el noqueo no es tan profundo como antes, el martillazo que se quiere dar con el pistón no es tan profundo, entonces el animal queda mal noqueado. Pero yo le pedí varias veces que me la cambien, pero no me hacen caso. Bueno, ahí tenemos el primer problema. ¿Y vos hace cuánto en la huraca? Y yo como 20 años, olvídate, o sea, súper experiencia, siempre noqueador. Entonces, no era mala del tipo, tenemos un problema con la noqueadora, ¿sí? Con la herramienta, ¿sí? Entonces pasamos de un acto inseguro a una condición peligrosa del equipamiento, porque el animal mal noqueado puede generar que por reflejo y demás le pegue una patada al que está intentando engancharlo. Yendo ya al caso puntual, ya vuelvo a toda la información y les pido a ustedes que traten, ¿sí? De vuelta en 2 minutitos, armen el borrador ahora con estos temas y traten de armar ustedes su árbol, ¿sí? En base a esto. Bien, ¿tienen algo? Voy avanzando. Después me pregunto. Acá entonces, partimos del 7, donde decimos que el señor Maidana sufrió una amputación. ¿Por qué? Porque fue aprisionada su mano con el cajón de noqueo. ¿Por qué? Y a partir de acá estas marcas que se le suelen hacer es de acá trabajamos hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque desde este lado tenemos, desde uno de los lados, tenemos que el señor Maidana ingresó sus manos para enganchar al animal, y del otro lado, porque se lo atrapó, porque el noqueador descendió la puerta de noqueo. ¿Por qué descendió la puerta del noqueo? Porque él no advirtió que estaba ahí, no fue sin intención, no advirtió y lo atrapó. ¿Y por qué el señor Maidana ingresó su mano? Por 2 motivos. Una, porque el animal no estaba bien noqueado, estaba todavía dentro del cajón de noqueo intentándolo enganchar. Y segundo, que el animal, digamos, que se noquea dentro del cajón, pero no alcanzó a caer, ¿sí? Entonces, el 1 puede ser un dato que si quieren, ustedes si no lo dicen puesto no pasa nada, pero ya podemos trabajar con este corte para acá.
Entonces, en base, si ustedes tienen diferencias, me avisan, más o menos, como les digo, pensando que tengan estos 4 puntos desde el corte a la izquierda, vamos a poder trabajar con todos estos aspectos. Y decir, bueno, ¿qué plan de acción se les ocurre a ustedes que se puede hacer en primera causa para poder trabajar correctamente con este puesto? ¿Qué harían acá? Cambiar la máquina, profe, la noqueadora esa que no anda bien. Muy bien. Primer paso, cambiar la noqueadora, ¿sí? Entonces, digo, bueno, si yo empiezo a noquear bien, voy a tener una solución menos que el tipo ya no le va, al tipo, el primer paso, porque si no, más de otro atrapamiento, a este flaco en cualquier momento le meten una patada en el animal. Pero el caso que yo les voy a contar, sí, escucho. Sí, también lo que se podría hacer es agregar una parada de emergencia justamente al mecanismo para que no termine de bajar. Bueno, vamos por ese lado, me diste pie. En el caso particular mío, le voy a contar una historia mía real, en donde lo primero que trato de ver, yo venía de, como le decía, venía de una experiencia más en la industria automotriz, en donde muchos dispositivos, sobre todo los corte y plegado de chapas en grandes tamaños, tienen en doble validación y parada de emergencia. Doble validación son 2 botones donde las 2 personas que están involucrados, por ejemplo, uno agarra chapa de un lado, otro agarra chapa del otro, van al centro de corte y plegado, lo apoyan y los 2 salen del puesto y activan, ¿sí?, doble botonera. Entonces el sistema hace que las 2 personas estén alejadas del riesgo y las 2 manos de las 2 personas estén alejadas del riesgo, ¿sí? Entonces yo no decía irme a ese extremo más la parada de emergencia, sino que yo les decía, che, que para que se pueda bajar de vuelta el cajón, tengo que poner un botón en la pared donde el señor Maidana iba y apriete, y con eso, ese botón apretado más el bloqueador, recién ahí el cajón puede descender, ¿sí? Esa era mi primera idea, dije, lo planteo ahí ellos tenían un tipo propio de higiene y seguridad, y dice, genial, está buenísimo, no se va, nunca más un tipo va a quedar atrapado con la mano, bla, 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 buenísimo, listo. Entonces, voy con esa propuesta, tenía una inversión, por supuesto, había que salir a comprar dispositivos, pero a todo el mundo le gustaba y decía, bueno, qué bien, una medida de autopartista, de un ingeniero, va, buenísimo, todo brillante. Y me olvidé siempre digo que es la primera recomendación que me dio mi viejo, que ya lo van a conocer en alguna clase, dice, siempre antes de validar vos una propuesta, charlalo con el operario, ¿sí? Porque el operario está todo el día ahí, y bueno, y por el simple hecho de eso te puede dar alguna idea y después va a ser el usuario y realmente tiene que estar de acuerdo porque en la primera que pueda, si no le gustó o fue mala tu idea, lo va a tratar de evitar, y segundo, por ahí te puede dar un mejor aporte del que vos crees. Bueno, dije, che, vos sabés que ya había planteado toda la idea a toda la empresa de ellos, voy a dejar por escrito una recomendación que a repente te pide que lo dejes por escrito la propuesta que se le va a hacer, y le tenía que dar un mes con plazo a 3 máximo para que volver a validar que lo hayan incorporado. Bueno, le pregunto, ya me agarró confianza con el bloqueador, que tenía más años de experiencia, y digo, che, mira lo que propongo. Me dice, qué buena idea, ingeniero, está buenísimo, la verdad que lo felicito, está buenísimo. Y me quedo mirándolo y digo, ¿qué parece? ¿Va a andar o no va a andar? No, anda, me dice, pero yo no hubiese gastado plata al pedo, me dice. ¿Por qué? ¿Qué hubiese hecho vos? Y yo lo que hago es cortar este cajón, si a mí no me sirve que llegue hasta el tope. Le corto 30 centímetros, que no haga más tope y no le atrapo mal dedo a nadie, me dice. Entonces, ¿qué me dice? El del cajón, que hacía tope contra el piso, contra la base de la terminación del cajón, y le cortaba 30 centímetros, entonces me queda un aire que respiraba ahí, se cortaba solamente la chapa, y dice, yo no le atrapo más nadie, ninguna persona en la mano. Dice, y santo remedio, si ningún animal se me va a escapar por ahí abajo. Dice, yo una vez que lo bajé, ya el animal queda ahí atrapado y no se va a ir nunca por ahí abajo. No sé, realmente la idea de él era superior y más barata que la mía. Entonces yo siempre cuento esta historia porque por ahí estaría bueno decirle que yo lo inventé, que yo evité hacer gastar plata, entonces se lo dejo ahí como ustedes, como recomendación, ¿sí? Y se lo trato de transferir a todos los años, a todos los alumnos con ese tema de que traten siempre de la idea más de seguridad o de cualquier factor que ustedes vayan a proponer, involucren al usuario, involucren al operario, porque van a tener 2 cosas buenas. Pueden tener un aporte de una persona que está a las 8 horas frente a la máquina y nosotros pasamos cada tanto,
van a obtener la experiencia y sobre todo, si ustedes lo vinculan con la idea, como les dije antes, con los relevamientos de riesgo, este tema de las tarjetas de susto, si uno lo involucra con las propuestas, va a ser la primera persona que lo va a usar, ¿sí? Porque él participó de esa idea. Entonces va a ser la persona que va a estar de tu lado en ese sentido. Entonces, es como que, más allá del caso yo les cuento que les puede pasar y se pone un dolor de cabeza, que no hay peor cosa que te pase, que compres uno nuevo saliendo al campo a hacer experiencia como primer paso ingeniero y por ahí te gasta un montón de plata con una propuesta esta mundial, pero por ahí estaba por otro lado que era más sencilla. Entonces, tenemos esas dos cosas a tener en cuenta. Entonces, todo el plan de acción que era adecuar, mejorar, colocar una barrera, un espejo parabólico, capacitar a los trabajadores, todo esto puede estar como un accesorio, pero el principal es el tema de cortar el cajón siempre y que la mejor propuesta superó la expectativa que era del trabajador. Bien. Bueno, chicos, este material, como les dije, ya está cargado. También les puse el detalle de que el trabajo práctico debe contener, es un archivo que me van a mandar en PDF, no me lo manden en Excel, no me lo manden en Word, lo quiero en PDF, con carátula, curso, fecha, títulos, ¿sí? los participantes que van a estar en el grupo, breve descripción del video que van a elegir, son 4, listado de hechos que ustedes encuentren, el árbol de causa, el plan de acción con las propuestas de mejora, es lo más importante, porque el árbol de causa te queda muy lindo, pero si no sabemos qué vamos a hacer después no sirve nada, y tiene que estar cargado en Classroom, en PDF, en grupos de 3 o 4 participantes para el próximo miércoles. El deadline es el próximo miércoles, 18 horas, yo lo voy a empezar a corregir a partir de la semana que viene, ¿sí? ¿Dudas, consultas? Creo que no, ha quedado claro. ¿Cuántos casos, profe, tenemos que analizar por grupo? No, uno solo, son 4 videos y uno solo. Bien fácil, bien práctico. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Hay que subirlos todos los integrantes del grupo o con uno solo alcanza? No, buena pregunta. No, es uno por grupo. No me hace falta. Okay, gracias. Después entro y veo que tengo 76 trabajos, no sé cuántos están inscritos en ese coso, y digo, la pucha, tantos trabajos. No. Es uno por grupo, por favor, porque encima, por ahí me pasa que 2 del mismo grupo no se pusieron de acuerdo, no digo todos, pero 2 del mismo grupo se pusieron de acuerdo, subieron los 2. Y les corrijo 2 veces el mismo trabajo y digo, esto se copiaron, empiezo a pensar, pero son del mismo grupo, ¿sí? Entonces, no, eso es, por favor, no suba más de un trabajo por grupo, porque si no, se me complica la vida. Claro, ese aporte. Gracias, Francisco. Bueno, chicos, ha sido un placer, espero que haya sido lo más entretenido posible. Nos vemos el próximo miércoles, ya seguiremos con riesgos mecánicos, ¿sí? Nos vamos a meter con los distintos dispositivos, y nos vemos, que anden todos bien. No, profe, nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. No, profe. No, profe.